en 1878 hubo un terremoto muy fuerte en Bolivia, seguida por una sequía, que causó una gran hambruna. Daza se vio incapaz de solucionar esos problemas, y ese mismo año propuso a Chile la excusa que posteriormente desencadenaría la Guerra del Pacífico, y crear el famoso impuesto a los 10 centavos a la explotación del salitre, que durante su gobierno se perdió la Guerra del Pacífico. Daza fundó el puerto de Suárez y el Batallón de Colorados de Bolivia. Hilarión Daza nació en la ciudad de Sucre el 14 de enero de 1840, de padre italiano y madre boliviana, último de los llamados caudillos bárbaros, conocido como el soldado mandón. Daza ingresó a la carrera de armas en la década de 1860. Contrajo matrimonio en La Paz el 12 de octubre de 1872. Fue inicialmente seguidor del presidente Mariano Melgarejo, pero en 1870 inició su carrera política contra el director Mariano Melgarejo, traicionándole por 10.000 pesos. Asumió el mando del Batallón de los Colorados de Bolivia, que en adelante serían su fuerza de apoyo y escolta para llegar a la presidencia. Tras el asesinato del presidente Agustín Morales, Hilarión Daza en 1872 asumió la presidencia. Posteriormente a su gobierno, en pleno teatro de operaciones fue derrocado el 27 de diciembre de 1878 y se exilió a Europa, donde estuvo 14 años. Posteriormente muere asesinado el 24 de febrero de 1894 en Uyuni, Potosí. Los antecedentes de la Guerra del Pacífico son los eventos que presidieron el inicio del conflicto bélico entre Bolivia, Chile y el Perú, desarrollado entre 1879 y 1884, y que fue conocido como la Guerra del Pacífico. Antofagasta en Bolivia, Tarapacá en el Perú, era una zona salitrera que era explotada por capitales chilenos. Bolivia celebra un contrato para que una compañía chilena explote el salitre en 1873. Bolivia y el Perú firman un tratado de alianza defensiva en 1873 y Bolivia y Chile firman un tratado de límites en 1874. Para Bolivia, el contrato con la compañía de salitres estaba incompleto, por lo que el Congreso, para aprobar el contrato, decide imponer un impuesto de 10 centavos. Esto no contravenía el tratado de 1874, porque el contrato aún no estaba vigente a esa fecha. Bolivia suspende el impuesto por diferencia al gobierno de Chile, pero ante una nota del canciller chileno Fierro, se reactivó la ley del impuesto y luego la anulación y el remate de la compañía de salitres. Ante la presencia del blanco en Calada y la posterior ocupación chilena de Antofagasta, exige al Perú que se active el Tratado de la Alianza. Para Chile, el impuesto de los 10 centavos violaba el Tratado de 1874, ya que según este no se debía imponer nuevos impuestos a las compañías chilenas que operaban en el territorio boliviano. Ante la ruptura del Trato de Límites por parte de Bolivia y la anulación del contrato de la compañía de salitres, Chile ocupó el territorio de Antofagasta, que se encontraba en litigio con Bolivia antes de 1866. Chile consideró las misiones mediadoras peruanas como dilatorias, y ante la preparación peruana para una guerra, la existencia de un pacto secreto con Bolivia, y al no declararse el Perú como neutral en este conflicto, decide declarar la guerra a Bolivia y al Perú el 5 de abril de 1879. La Guerra del Pacífico se llevó a cabo en 1879. Esto ocurrió y los antecedentes fueron: Bolivia no venía pasando un buen momento, ya que venía de sequías y hambrunas, también tenía una crisis. Chile no se ubicaba también en un buen momento, pero la diferencia es que Chile tenía una alianza con Inglaterra, la cual la terminó favoreciendo. Lo que pasó, las causas principales ya las sabemos. El salitre se descubrió que era un poderoso fertilizante. La empresa de Chile pasó a explotar esto en el litoral, al cual Hilarión Daza subió un poco el impuesto, al cual Chile esto lo vio como una violación al tratado que tenían entre Bolivia y Chile, al cual Chile se negó a pagarlo. Hilarión Daza en respuesta confiscó todos los bienes de la empresa chilena,
al cual al presidente Aníbal Pinto Garmendia no le agradó y decidió invadir a Bolivia. Desde Valparaíso fueron tomando todos los territorios como Cobija, Antofagasta, todito el territorio litoral que pasaría a ser territorio chileno. La invasión a Antofagasta se produce el 14 de febrero de 1879. Los habitantes de Antofagasta en el horizonte blindado vieron humo que se sumaba al blindado blanco. Esto se surtó en varios días antes. El prefecto Zapata carecía de un mínimo de efectivo para encarar una defensa. Los soldados chilenos, aproximadamente 200, fueron a la plaza y tomaron todo el Antofagasta. De los 6.000 habitantes de Antofagasta, solo 600 eran bolivianos y 5.000 eran chilenos y los demás eran extranjeros. Las autoridades, los soldados y todos los que se encontraban ahí, los bolivianos, fueron obligados a abandonar la ciudad, al cual después de esto toda la población chilena celebró que había sido tomada Antofagasta y pasaba a ser territorio chileno. Chile defendió cumplidamente los intereses del capitalismo inglés. La invasión inició en el conflicto bélico. Al no existir líneas telegráficas en Bolivia, el 19 de febrero a Tacna llegó con la noticia. Manuel Granier escribió en la carta al presidente Daza, le envió con el chasqui Gregorio Colque, que hizo máximo esfuerzo a dar distancia hasta La Paz, y el 25 le entregó la carta a Daza. El 26 el gobierno hizo la proclama de la nación, comunicado y la agresión y establecidos los apresos para la defensa. El ataque llegaba con un pésimo momento para Bolivia porque ya venía con una crisis. Se da origen un 23 de marzo de 1879. El 14 de febrero era importante para los chilenos ya que se podían apoderar de Atacama. Se encontraba con disputa con Bolivia desde 1842. Una mañana del 23 de marzo de 1879, las fuerzas chilenas avanzan hacia el territorio de Calama. La concentración se da en el puente de Topater sobre el río Loa. En cuanto a combatientes, los chilenos sobrepasaban a los bolivianos, tanto en municiones como en combatientes. Y pese a todo eso, el último que quedó fue Eduardo Avaroa, que tenía graves heridas y demás, casi moribundo, dijo la siguiente frase. ¡Que se rinda su abuela, carajo! Se trata de dar un tratado de paz, tanto como de límites, de forma diplomática, con Chile y Bolivia, con la intervención de Perú. En 1878 esto se empieza a agravar con la violación del tratado de límites de parte de Bolivia con la intervención de Perú. En 1879 se da lo que conocemos como la defensa de Calama, y después de eso las intervenciones militares duran unos 4 años y medio. Se vuelve a dar el tratado de paz y acepta Chile otorgarnos nuevos territorios como el Arica y Antofagasta, formando más tarde lo que conocemos como las provincias de Tarapacá y Antofagasta. La expansión se da hasta 1930. La defensa de Pisagua tuvo lugar el 2 de noviembre de 1879 durante la Guerra del Pacífico, entre las fuerzas chilenas y la Fuerza Aliada Perú-Bolivia. La Fuerza Aliada Perú-Bolivia está ubicada en Iquique al sur y en Tacna al norte. Fue entonces que el ministro de Guerra chileno, Rafael Sotomayor, propuso el plan de atacar Pisagua, ya que este era un punto clave entre ambas ubicaciones. Al mismo tiempo, el puerto de Pisagua era un centro ferroviario que facilitaría la transportación de artillería chilena. Fue entonces que el general chileno Erasmo Escala dio inicio al plan
derrotando al monitor Huáscar en el mar, para abrirse paso a Pisagua. Las tropas chilenas, al llegar a Pisagua, abrieron fuego con cañones hacia las tropas perú-bolivianas que se encontraban en altura al mando del general Juan Buendía. Este ataque con cañones facilitaba el ataque anfibio chileno, que consistía en mandar pequeñas desembarcaciones con hombres que llegarían a tierra para continuar con la invasión. El general Juan Buendía no cesó el fuego, ya que esperaba refuerzos bolivianos, los cuales lamentablemente no llegaron y tuvo que retirarse a último momento con los pocos hombres que le quedaban, dando así la victoria a las tropas chilenas, que tomaron el puerto de Pisagua. Luego de la derrota de Pisagua, Hilario Daza tuvo la misión de llevar refuerzos bolivianos hacia las tropas peruanas ubicadas en Tarapacá. Fue así que el 11 de noviembre de 1879, Hilario Daza partió junto a sus hombres desde Arica hacia Tarapacá. Este comenzó el viaje tomando una mala decisión, ya que decidió de avanzar durante el día en lugar de la noche. Esto trajo que sus hombres sufrieran de cansancio por el calor. Al igual que sus hombres durante el viaje, no llevaban agua en sus cantinfloras, sino que llevaban vino. Este no hizo nada al respecto, ya que pensó que sus hombres soportarían el viaje con el vino. Durante el viaje tuvo varias bajas, y al llegar al desembarcadero de Camarones el 16 de noviembre de 1879, Hilario Daza tomó la decisión de volver hacia Arica. Sus hombres estaban confundidos y no entendían la decisión, pero acataron la orden. Al volver a Arica, fueron insultados y abucheados por la población, ya que 3 días luego de la retirada, las tropas chilenas derrotaron a las tropas peruanas en la batalla de Dolores, tomando así la región de Tarapacá. La batalla de Dolores, o también conocida como la batalla de San Francisco, fue un enfrentamiento entre las fuerzas chilenas contra las fuerzas aliadas de Perú-Bolivia. Se dio lugar el 19 de noviembre de 1879. Las tropas chilenas dirigidas por el comandante Emilio Sotomayor expulsaron completamente a las fuerzas de los aliados dirigidas por el comandante Juan Buendía. Las tropas chilenas habían desembarcado y conquistado el puerto de Pisagua el 2 de noviembre. Se encontraban distribuidas por el pueblo de Dolores, Hospicio y la zona alrededor de la línea férrea. La idea era que todas las fuerzas ataquen juntas. Las fuerzas de Hilario Daza, que supuestamente tenían que llegar del norte, las fuerzas de Iquique y las fuerzas que ya se encontraban en Pisagua. Pero las fuerzas de Hilario Daza nunca llegaron, se quedaron en la quebrada de Camarones. Entonces los aliados de Iquique y de Pisagua tuvieron que ir solos a la guerra. Ellos, al darse cuenta que los bolivianos nunca llegarían, tuvieron que atacar pronto, ya que los chilenos habían percatado que estaban ahí. Aunque ya era demasiado tarde, habían llegado los refuerzos y estos refuerzos masacraron completamente a los aliados. Los aliados, al verse sin opciones, decidieron escapar, dejando atrás sus municiones y sus provisiones. Esta batalla sirvió para consolidar completamente a Chile en Tarapacá. La batalla de Tarapacá ocurrió el 27 de noviembre de 1879. Esta batalla dio como vencedor a Perú por primera vez en la guerra. Tras el desembarco en Pisagua el 2 de noviembre de 1879, los chilenos trataron de apoderarse varias veces de Tarapacá completamente, para así asegurarse más suministros y mejor comunicación. En este contexto se produjeron dos batallas. Una batalla limitada de caballería en Germania el 6 de noviembre y la ya mencionada batalla de Dolores. Entonces Perú había perdido dos batallas súper importantes. Así que producto de esas derrotas, el plan era ir por Tibiliche hacia Arica para encontrarse con las demás fuerzas aliadas. Pero los peruanos se percataron que estaban completamente rodeados por los chilenos. Entonces, dirigidos por el mariscal Avelino Cáceres, fueron hacia la victoria, con valentía, con orgullo y con heroísmo, ya que eran muy pocos y habían dejado casi todas sus municiones en la batalla de Dolores. Batalla recordada fervorosamente y con gran cariño en Perú, ya que los peruanos con muy poco lograron hacer mucho, retrocedieron completamente a las fuerzas chilenas y retomaron cierto poder en Tarapacá.
La batalla del Alto de la Alianza o la batalla de Tacna fue una acción bélica que ocurrió el 26 de mayo de 1880 en la que se enfrentaron las fuerzas aliadas de Perú y Bolivia dirigidas por el general boliviano Narciso Campero contra las fuerzas chilenas comandadas por el general Manuel Baquedano. Chile tenía muchas tropas, más armas, más cañones, más caballos. Perú pidió refuerzos pero no llegaron. Sin embargo, los pobladores de Tacna decidieron ir a la batalla. Esto parecía una victoria para Perú y Bolivia. Sin embargo, Chile pidió más refuerzos y la victoria terminó siendo de Chile. Posterior a esto, en Bolivia, Narciso Campero, en ese entonces presidente de Bolivia, decidió que Bolivia no participaría más en la guerra, al menos no directamente, debido a que en ese entonces el país pasaba por sequías, por hambruna, por rebeliones internas y un gran déficit fiscal. Había quienes querían apoyar a Perú, pero es que la situación del país no la permitía. 4 años después, la guerra terminó, siendo Perú y Bolivia los que perdieron y Chile salió victorioso. Así que Bolivia, debido a esto, tuvo que firmar un tratado de tregua. Pone fin a las hostilidades entre Bolivia y Chile por la Guerra del Pacífico. Fue firmado el 4 de abril de 1884. Este tratado establece 8 artículos. Número 1. Tregua de duración indefinida, rescisión del pacto, debe ser anunciada con un año de anticipación. Número 2. Bolivia acepta la administración chilena del territorio entre el paralelo 23 grados S y el río Loa. Número 3. Restitución de bienes confiscados a chilenos e indemnización por daños y pérdidas. 4. En caso de desavenencia en el monto de los pagos a efectuar por el punto anterior se nombrará una comisión para resolver los casos. 5. Comercio libre de aranceles para productos propios de ambos países. 6. La aduana chilena cobrará en Arica los aranceles de importación para los productos destinados a Bolivia. De la recaudación se desviarán los montos necesarios para la administración y el pago de las indemnizaciones según el artículo 3. 7. No se permitirá la violación del presente tratado por autoridades locales. 8. Las partes se comprometen a gestionar el tratado de paz definitivo. Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904 es un tratado de paz firmado por representantes de la República de Bolivia y la República de Chile. Recién en 1884, Chile y Bolivia firmaron un pacto de tregua que pondría fin a las acciones armadas, mientras era negociado un tratado de paz definitivo. El tratado incluye una serie de cláusulas con el fin de suplir la carencia de una salida marítima soberana, entre las que se destacaban la obligación de Chile de construir un ferrocarril entre Arica y La Paz, la concesión de créditos, derechos de libre tránsito hacia puertos del Pacífico y el pago de 300.000 libras esterlinas como compensación. A lo largo del siglo XX, Bolivia reclamó una salida soberana al mar, argumentando que su característica de mediterraneidad ha sido un importante impedimento para su desarrollo económico y social. Chile, por lo tanto, desconoce estas reclamaciones argumentando lo establecido en los tratados firmados entre ambos países. En diversas ocasiones se ha tratado de llegar a acuerdos para solucionar el conflicto diplomático, entre las que destaca la década de los años 70, cuyo punto culmine fue el Acuerdo de Charañá, firmado en 1975 por los dictadores Hugo Banzer Suárez y Augusto Pinochet. En 2015, el proceso fue llevado en Bolivia al Tribunal Supremo de La Haya, que se declaró competente para conocer la demanda boliviana basada en derechos expectativos. Consecuencias de la Guerra del Pacífico. Consecuencias económicas en Bolivia. Fin del caudillismo militar en Bolivia. Válvula de escape para los problemas individuales, colectivos y nacionales del país. Una herramienta efectiva de lucha electoral. Decisión de no permitir el desmembramiento territorial sin resistencia. Vencer los problemas socioeconómicos del país. Abolición del pago de tributo indígena a los habitantes originarios en la región del litoral. En Perú. 191.000 kilómetros de territorio perdidos. Una gran deuda externa. En Chile. Los mineros de nitrato de Chile fueron los primeros gremios chilenos en crear, pese a obstáculos inmensos, la unidad y la práctica militante que a menudo caracteriza ciudades mineras bastante aisladas. Consecuencias económicas. Auge económico en Chile. Traspaso de la propiedad a capitales británicas. Pago de deudas peruanas reguladas por el Tratado de Ancón. Devolución de bienes embargados
a chilenos en Perú y Bolivia. Reconstrucción nacional. Consecuencias sociales. Antichilenismo. Descubrimiento de la no incorporación de la población indígena peruana a la sociedad. El costo del conflicto en vidas humanas fue alto. Sobre todo en lo que se refiere a pérdidas de vidas civiles, este alcanza proverbialmente los 14.000 muertos entre civiles y militares.